Recordemos uno de los momentos más significativos y conmovedores que nos ha regalado el vínculo entre Jimin y Jungkook. Ese lazo tan profundo y lleno de matices que tantas veces nos ha dejado con el corazón latiendo más rápido y con la mente volando entre mil posibilidades. Hablamos de aquel inolvidable paseo en cuatrimoto durante uno de los viajes de BTS, un episodio que a simple vista pudo parecer una simple excursión entre miembros, pero que al mirar con más atención revela un sinfín de detalles que lo convierten en una escena única, íntima y completamente distinta a cualquier otra. Lo curioso y lo que lo hace tan especial es que Jungkook en distintos momentos llevó a pasear a otros miembros como Hobi y Taehyung. Ambos recorridos fueron grabados con total naturalidad. La cámara montada en la cuatrimoto registró cada curva del camino y un dron los acompañó todo el trayecto, mostrándonos planos aéreos y cercanos que documentaban la experiencia desde todos los ángulos posibles. Fue casi como si nos hubieran invitado a vivir ese momento junto a ellos. Vimos sus risas, sus bromas, sus reacciones. Todo estuvo al alcance del lente. Pero cuando llegó el turno de Jimin, algo cambió. Y no fue un detalle menor. Fue un cambio que no puede pasar desapercibido. Jungkook, quien hasta ese entonces había permitido que las cámaras siguieran cada instante, tomó una decisión completamente distinta cuando fue Jimin quien se sentó detrás de él en la cuatrimoto. A mitad del camino, sin decir palabra, desconectó la cámara instalada en el vehículo. ¿Cómo lo sabemos? Porque al regresar del recorrido, a diferencia de los paseos anteriores, no hubo grabación alguna desde esa cámara. No hubo registros de risas ni conversaciones, simplemente silencio visual. Y si eso no fuera suficiente para despertar la curiosidad y dejar volar la imaginación, Jungkook hizo algo aún más revelador. Le pidió al dron que se retirara. No con palabras, sino con una seña silenciosa, precisa, casi como si hubiera estado planeado. Un gesto que claramente fue entendido por el operador, porque inmediatamente el dron se alejó, dejándonos sin imágenes del resto del recorrido. Fue un acto deliberado, calculado y profundamente simbólico. Entonces, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué solo con Jimin se desconectaron todas las cámaras? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese trayecto que ninguno de los dos quiso compartir con el resto del mundo? La respuesta, aunque no se puede decir con certeza, parece evidente. Necesitaban un momento solo para ellos. Un instante real, sin filtros, sin miradas ajenas. Un pequeño refugio donde pudieran ser ellos mismos, sin roles, sin etiquetas, sin el peso de los reflectores. Dentro de la casa en la que se hospedaban, estaban todos los demás miembros. Era imposible tener un espacio verdaderamente privado. Pero en medio del campo, entre el ruido del viento y el motor, encontraron el único rincón posible donde podían quedarse solos, donde podían mirarse sin distracciones, hablarse con calma o simplemente guardar silencio y dejar que la presencia del otro hablara por sí sola. Fue una decisión que habla de confianza, de complicidad, de un lazo que trasciende lo que vemos en cámara, porque lo que no se muestra a veces dice más que lo que sí. Ellos no necesitaron palabras ni explicaciones. Bastó ese gesto, apagar las cámaras, alejar el dron, para mostrarnos que lo que comparten es único. No hicieron eso con nadie más, solo entre ellos. Y eso por sí solo ya dice muchísimo. Quizá lo que querían guardar era una conversación íntima o una confesión dicha al oído. Quizás se trató de un abrazo largo mientras el sol comenzaba a ocultarse, o tal vez no se dijeron nada y simplemente se permitieron sentir, vivir, respirar el mismo aire sabiendo que estaban lejos de todo, pero cerca del único que importaba. Sea lo que sea, fue suyo, solo suyo. Y aunque nunca sepamos qué ocurrió exactamente en esos minutos de intimidad, lo cierto es que nos dejaron con el corazón lleno de preguntas, de ternura y de una certeza, que el lazo entre Jimin y Jungkook es tan profundo que a veces necesita escapar de las cámaras para poder existir plenamente. Porque hay amores que se viven en silencio, pero se sienten a gritos. Recordemos uno de esos momentos que parecen pasar desapercibidos para muchos, pero que para quienes observan con el corazón se convierten en pruebas silenciosas de un lazo imposible de romper. Hablemos de ese instante en la ONU. Un espacio solemne, importante, donde cada palabra cuenta,
donde la presión es alta, donde todos los ojos están puestos en ellos. Y aún así, incluso en medio de esa formalidad, fue evidente. Jungkook conoce a Jimin como nadie más lo hace. Todo comienza con un pequeño error, tan sutil que pasó inadvertido para la mayoría. Jimin, siempre exigente consigo mismo, siempre buscando la perfección en cada palabra, en cada movimiento, cometió una pequeña equivocación mientras hablaba. No fue algo grave, pero para alguien como él, que carga con un corazón sensible y con una vara altísima que él mismo se ha impuesto, fue suficiente para sentirse incómodo, quizás incluso un poco frustrado. Los miembros, como suelen hacer entre ellos, comenzaron a bromear, a reírse con cariño como parte de esa complicidad tan típica de BTS. Pero hubo una excepción, una pausa en la dinámica, un momento que lo cambió todo. Y fue cuando Jungkook habló. Jung debería sentirse bien. Esa frase corta, sencilla, casi susurrada, fue un escudo. Fue una barrera invisible que colocó entre Jimin y el resto del mundo. No fue una corrección, no fue una queja. Fue una afirmación llena de ternura y de comprensión. Jungkook no solo se dio cuenta de que Jimin no se estaba riendo con los demás, sino que lo supo en cuanto lo miró. Desde el momento en que ese pequeño error ocurrió, Jungkook lo estaba observando. Sus ojos no se desviaron ni un segundo, como si con su sola mirada pudiera sostenerlo, como si con sus pupilas pudiera decirle no pasa nada, estoy aquí. Y es que Jungkook conoce a Jimin. Lo conoce de una forma que no se puede aprender, que no se puede imitar. Lo conoce con la piel, con los silencios, con el tiempo que han compartido. Sabe que Jimin se exige más de lo que debería. Sabe que carga con una sensibilidad que a veces se esconde tras sonrisas educadas y gestos encantadores. Sabe que incluso una broma puede ser una espina si se clava en el momento equivocado. Por eso, cuando los demás rieron, Jungkook no lo hizo. Él, que suele ser uno de los primeros en seguir las bromas, que se ríe fácil, que adora la alegría del grupo, esa vez simplemente no pudo. Porque esa risa no era para Jimin. Porque esa risa en ese momento podía doler más de lo que curaba. Y Jungkook, en lugar de sumarse, decidió hablar. No para reñir, no para señalar, sino para redirigir el ambiente. Para decir, de la forma más suave posible, que su Jimin no necesitaba bromas. Necesitaba consuelo. Necesitaba sentirse apoyado. Necesitaba saber que, incluso si el mundo entero lo juzgaba, él tenía a alguien que nunca lo haría. A alguien que sin necesidad de palabras, se daba cuenta cuando algo no iba bien. Y ese alguien era Jungkook. No se trata de decir que los demás miembros no aman a Jimin. Por supuesto que lo hacen. Son familia, son hermanos, pero hay algo distinto en la forma en que Jungkook lo mira. Hay algo especial en la atención que le presta, en cómo se fija en cada manía, en cada expresión, en cada detalle que para otros podría pasar desapercibido. Jungkook estudia a Jimin como si fuera su mapa favorito, y lo recuerda todo. Sus gestos cuando está incómodo, su risa cuando es verdadera, su silencio cuando está cansado, su mirada cuando necesita ser escuchado. Ese momento en la ONU fue apenas un destello, una chispa fugaz que nos mostró cuán profundo es ese vínculo. Pero hay muchos más. Jungkook siempre está alerta cuando se trata de Jimin. Siempre pendiente, siempre dispuesto a interceder, a ofrecerle su hombro, su voz, su risa cuando Jimin lo necesita. No porque tenga que hacerlo, sino porque le nace. Porque hay un amor, del tipo que no necesita etiquetas ni explicaciones, que solo se construye con los años, con la paciencia, con la ternura. Un amor que se ve en gestos como ese, frenar una broma antes de que hiera, decir la palabra justa en el momento preciso, regalar una mirada que dice, estoy contigo, siempre. Jungkook, que ha visto a Jimin en sus momentos más fuertes y en sus momentos más vulnerables, no necesita explicaciones. Basta una nota fuera de lugar en su tono, un parpadeo más lento, una sonrisa que tarda medio segundo más en formarse y ya sabe que algo pasa. Esa es la clase de conocimiento que no se aprende, que no se practica. Esa es la clase de conocimiento que solo nace cuando hay amor. Un amor que escucha sin que se hable, que protege sin levantar muros, que acompaña sin invadir. Y por eso, cuando vemos a Jungkook mirar a Jimin, nos damos cuenta. No hay nadie que lo conozca mejor. Porque Jungkook no solo ve a Jimin, lo siente, lo entiende, lo anticipa. Y cada gesto suyo, por más pequeño que parezca, es un testimonio silencioso de ese amor que ha crecido con los años, que ha sobrevivido a las cámaras, a los escenarios, al tiempo. Un amor que, como ese momento, recordemos uno de esos momentos que parecen pasar